José Clemente Orozco nació en Zapotlán, Jalisco, en 1883. Fue uno de los creadores que entre guerras hizo florecer el arte pictórico mexicano gracias a sus originales creaciones, marcadas por las tendencias artísticas que surgían en el Atlántico en la vieja Europa. Orozco colaboró al acceso de la modernidad estética de toda Latinoamérica, aunque la afirmación tenga solo un valor relativo y deban considerarse las peculiares características del arte que practicaba, poderosamente influido, como es natural, por la vocación pedagógica y el aliento político y social que conformó el trabajo de los muralistas mexicanos, empeñados estos en llevar a cabo una tarea de educación de las masas populares, con objeto de inducir a la toma de conciencia revolucionaria y nacional. Debieron buscar un lenguaje plástico directo, sencillo y poderoso, sin demasiadas concesiones al experimentalismo vanguardista. A los 23 años ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, para completar su formación académica, puesto que su familia había decidido que aprovechara sus condiciones para el dibujo en unos estudios que le aseguraran el porvenir y que además pudieran servir para administrar sus tierras, por lo que el muchacho inició la carrera de ingeniero agrónomo. El destino profesional que el entorno familiar le reservaba no satisfacía en absoluto las aspiraciones de Orozco, que muy pronto tuvo que afrontar las consecuencias de un combate interior en el que su talento artístico se revelaba ante unos estudios que no le interesaban, y ya en 1909 decidió consagrarse por completo a la pintura. Realizó sus primeras exposiciones en 1910. En 1922 es invitado por José Vasconcelos, secretario de Educación, a realizar los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, junto a David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, convirtiéndose estos tres en los grandes muralistas mexicanos. Durante 5 años, de 1911 a 1916, para conseguir los ingresos económicos que le permitieran dedicarse a su vocación, colaboró como caricaturista en algunas publicaciones, entre ellas El Hijo del Ahuizote y La Vanguardia, y realizó una notable serie de acuarelas ambientadas en los barrios bajos de la capital mexicana, con especial presencia de unos antros nocturnos, demostrando en ambas facetas la del caricaturista de actualidad y la del pintor, una originalidad muy influida por las tendencias expresionistas. De esa época es también su primer cuadro de grandes dimensiones, Las últimas fuerzas españolas evacuando con honor el castillo de San Juan de Ulúa, 1915, y su primera exposición pública en 1916, en la librería Biblos de la Ciudad de México, constituida por un centenar de pinturas, acuarelas y dibujos que, con el título de La Casa de las Lágrimas, estaban consagrados a las prostitutas y revelaban una originalidad en la concepción, una búsqueda de lo diferente que no excluía la compasión y optaba decididamente por la crítica social. Puede hallarse en las pinturas de esta primera época una evidente conexión, aunque no una visible influencia, con las del gran pintor francés Toulouse-Lautrec, ya que el mexicano realizó también en sus lienzos una pintura para la gente de la calle, lo que se ha denominado el gran público, y ambos eligieron como tema y plasmaron en esas telas el ambiente de los cafés, los cabarets y las casas de mala nota. Orozco consiguió dar a sus obras un cálido clima afectivo, una violencia incluso que le valió el calificativo de Goya mexicano, porque conseguía reflejar en el lienzo algo más que la realidad física del modelo elegido, de modo que en su pintura, especialmente la del caballete, puede captarse una oscura vibración humana a lo que no son ajenas las circunstancias de modelo. Conservó este sobrenombre para dar testimonio de la Revolución Mexicana, con sus caricaturas en La Vanguardia, uniéndose de ese modo a la tradición satírica inaugurada a finales del siglo XIX por Escalante. Una fecha significativa en la trayectoria pictórica de José Clemente Orozco
Es el año 1922. Por ese entonces se unió a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y otros artistas para iniciar el movimiento muralista mexicano, que tan gran predicamento internacional llegó a tener y que llenó de monumentales obras las ciudades del país. De tendencia nacionalista, didáctica y popular, el movimiento pretendía poner en práctica la concepción del arte de la calle, que los pintores defendían, poniéndolo al servicio de una ideología claramente izquierdista. Orozco era, pues, un autor que optó por el compromiso político, un artista cuyos temas referentes a la revolución reflejan con atormentado vigor e insuperable maestría la tragedia y el heroísmo que llenan la historia mexicana, pero que dan fe también de una notable penetración cuando capta los tipos culturales o retrata el gran mosaico étnico de su país. En 1928, el artista decide realizar un viaje por el extranjero. Se dirigió a Nueva York para presentar una exposición de sus dibujos de la Revolución. Inició de ese modo una actividad que le permitirá cubrir sus necesidades, pues Orozco se financia a partir de entonces gracias a sus numerosas exposiciones en distintos países. Su exposición neoyorquina tuvo un éxito notable, que fructificó 2 años después, en 1930, en un encargo para realizar las decoraciones murales para el Pomona College de California, de las que merece ser destacado un grandilocuente y poderoso Prometeo. En 1931 decoró también la New School for Social Research de Nueva York. Pero pese a haber roto con los moldes academicistas y a su rechazo a las innovaciones estéticas de la vieja Europa, el pintor sentía una ardiente curiosidad, un casi incontenible deseo de conocer un continente en el que había florecido tantas civilizaciones. Los beneficios obtenidos con su trabajo en Nueva York y California le permitieron llevar a cabo el soñado viaje. Permaneció en España e Italia, dedicado a visitar museos y estudiar las obras de sus más destacados pintores. De regreso en Guadalajara, se le encarga la pintura del Lecho de la Cámara Legislativa, 1948-1949. El tema desarrollado se relaciona con la legislación revolucionaria de México y el decreto que en este lugar promulgó Hidalgo, la abolición de la esclavitud. La figura central es Hidalgo, más sereno y pensativo que el de la escalera de palacio. Con esta última obra concluye su labor de muralista. Así cierra su ciclo, en el que predomina, más que la preocupación épico-histórica, la visión cualitativa del drama humano. Murió el 7 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México, mientras trabajaba en los primeros trazos de un mural en el edificio multifamiliar Miguel Alemán. Fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México.